antes de empezar, les recuerdo que ya mandé la tercera tarea. La tercera tarea está relacionada con esto que vamos a ver hoy. Y espero que les parezca interesante. Es un problema que una persona muy famosa en el área de análisis numérico, un británico, Wilkinson, propuso hace mucho tiempo, hace 30, 40 años propuso, lo escribió y escribió un artículo sobre ese problema, sobre el problema que estoy planteando ahí. Entonces sería bueno que le echaran un vistazo a la tarea y a ver qué pueden hacer ustedes. Muy bien, en esta sesión y la que sigue, la vamos a dedicar a los fundamentos que necesitamos para estudiar solución numérica de ecuaciones algebraicas diferenciales y diferenciales ordinarias. Esto le llamé métodos numéricos. Yo creo que cualquier gente que se dedica o que quiera aprender un poco de esto, tiene que saber bien qué es un problema mal y bien condicionado. Tiene que saber algo de métodos numéricos estables. Tiene que saber aritmética de punto flotante, interpolación, integración, solución de sistemas lineales, solución de sistemas no lineales y aproximaciones de Padé. O sea, son los temas básicos que se dan en muchos cursos de análisis numérico o métodos numéricos que debe uno de conocer para no detenerse tanto en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Muy bien, voy a tratar de cubrir hoy la mitad de los temas voy a tratar de cubrir. Obviamente es a vuelo de pájaro, de manera que vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar voy a presentar un problema, un método o los métodos de un tema y me detengo por si hay preguntas. Porque créanlo que lo que presento hoy es material de muchos cursos que se cubriría este material. Yo creo que se cubriría en unos 4 o 5 meses. O sea, aquí lo vamos a cubrir en 3 horas, pues tiene que ser mucha información la que estamos cubriendo. Ajá. Bien, entonces, cuando nos metemos a métodos computacionales, pues uno piensa básicamente en computadoras. Uno piensa resolver un problema usando la computadora. Pero a diferencia de otros problemas de computación, aquí no podemos resolver un problema en forma exacta. Aquí vamos a querer representar números reales, vamos a hacer operaciones con números reales y entonces pues no podemos hacer una aritmética exacta en la computadora. Hasta el momento ya hay mucha gente trabajando en esa área, pero todavía falta mucho tiempo para que podamos tener una aritmética muy buena. La aritmética que está actualmente en las máquinas es una aritmética de punto flotante, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero lo primero que quisiera comentarles a ustedes, pues es el primer punto, que cuando nos vamos a enfrentar a resolver un problema, tenemos que tener en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. No, insisto, no es un problema meramente computacional, porque entonces sería relativamente sencillo. Tendría su complejidad, pero además de la complejidad que tiene computacionalmente, tiene otra complejidad. Sucede que hay problemas que se comportan bien o que se comportan mal. Así como muchos de ustedes o muchos de nosotros que nos comportamos bien o nos comportamos mal. Pero ¿qué quiere decir comportarse bien o comportarse mal a un problema? Un problema
depende de los datos. Un problema depende de datos, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo aritmética exacta, obtengo una solución que le llamo X. Entonces, mi problema, que se llama P, depende de datos D, y obtengo la solución exacta. Por ejemplo, resolver la ecuación cuadrática, yo lo puedo hacer a mano y obtener la solución exacta. Bueno, pero ¿qué sucede si yo perturbo ligeramente el problema? Puedo perturbar el problema no solamente por curiosidad matemática, sino porque hay veces que el problema mismo no me da un valor exacto, sino me da un valor aproximado. Entonces, es importante que yo sepa cómo se comporta ese problema cuando le hago una ligera perturbación. Y entonces, con la aritmética exacta me da la solución X asterisco. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer muchos ejemplos de este tipo. Un problema que de qué datos depende, lo perturbo ligeramente y encuentro la solución. Esa solución exacta, porque son exactas, aquí es el punto, es exacto, pueden estar cercanas o pueden estar muy lejanas. Cuando están muy lejanas, se dice que el problema es mal condicionado. Y cuando están muy cerca, se dice que están bien condicionadas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto que uno tiene que recordar, que tiene que conocer cuando uno se enfrenta a resolver numéricamente problemas con la computadora. O sea, tú me das un problema a resolver, yo tengo que saber si ese problema se comporta bien o no se comporta bien. ¿Qué quiere decir? Va a ser el equivalente ahorita a que esté mal condicionado o no. Una pequeña perturbación lo puede alejar de la solución, o no. O sea, insisto, esto nada tiene que ver con el método numérico, nada tiene que ver con la computadora. Es una propiedad que tiene el problema. Y desafortunadamente hay muchos problemas en la vida real que se comportan así como ¿verdad? Que bajo pequeñas perturbaciones la solución puede ser muy diferente de la solución exacta. Entonces debemos de familiarizarnos con problemas y su número y su condición, ¿verdad? Su condicionamiento, su condición. Este problema ha sido muy estudiado por mucha gente, así de manera general o de manera muy concreto a diferentes problemas. Entonces, nosotros nos interesa hablar de esto, pues en el contexto de sistemas lineales, en el contexto de ecuaciones algebraicas, en el contexto de interpolación, en fin, en muchos contextos. Inclusive podría hablar de este contexto en cada problema numérico. Desafortunadamente, pues la teoría no es sencilla y por eso no se menciona tanto en los cursos de la licenciatura en la escuela o en otros lugares, porque la teoría es un poco latosa. Pero bueno, entonces, problemas bien y mal condicionados. Bueno, el otro problema es un algoritmo. Ahora sí, perturbo el problema y ahora lo resuelvo con la computadora en aritmética de punto flotante. Entonces tengo tres soluciones: la solución exacta, la solución exacta perturbada y la solución numérica. ¿Qué relación hay entre esas dos? Entre esas tres. Pues puede no existir ninguna relación. X asterisco y X tilde en general son diferentes.
¿verdad? Son diferentes. Y lo que importa es que el algoritmo numérico, lo que me va a dar el algoritmo numérico, que va a ser X tilde, se parezca mucho a X asterisco. Es decir, que la solución exacta de la perturbada, del problema perturbado, sea muy parecido a la solución de la computadora. No puedo aspirar a que estén cercanos a X sin superíndice, a X sin superíndice. No puedo aspirar a eso. Eso es muy difícil de lograr. En muchos métodos, esos 3 puntos están muy cercanos, pero en otros problemas la cosa es muy drástica, como el que vamos a ver a continuación. Entonces, estos dos conceptos siempre hay que tenerlos en mente. Siempre hay que tenerlos en mente. Problemas bien y mal condicionados. Y algoritmos estables o inestables. ¿Sí? Algoritmos estables o inestables. Inestable, un algoritmo inestable es cuando le hago una pequeña perturbación a los datos y obtengo una solución numérica muy diferente a la solución exacta perturbada. Ok. Bien. Siempre que hablo de esto en los cursos, en alguna plática, siempre les causa a los asistentes muchos problemas, porque pues uno depende de la computadora y a uno le dicen que la computadora es muy inexacta. Eso puede causar problemas emocionales fuertes, porque pues uno cree que todo funciona bonito y no, hay que tener mucho cuidado en programar algoritmos numéricos. Bien, entonces vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo que era el que le estaba diciendo de Wilkinson. Fíjense ustedes, este problema tan sencillo, tan trivial. Tengo ese polinomio x menos y lo desarrollo en potencias de x. Está desarrollado en potencias de x. Lo pueden hacer con un polinomio más chico, por ejemplo, de 10, de grado 10. Entonces, ustedes tienen ese polinomio en su forma de potencias. Los polinomios son las funciones más bonitas que hay, las más simples que hay. Y evaluar una función en la computadora es un problema trivial o aparentemente trivial. Yo lo que les voy a decir es que no es trivial, que hay que tener cuidado cuando uno lo hace, aunque lo hacen todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me dicen, pues aquí está el polinomio. Yo meto toda esta expresión, todas estas sumas y evalúo mi polinomio, ¿verdad? Me va a costar un poco de trabajo meter los números, pero una vez que ya tenga los números, que ya tenga los coeficientes, pues ya la hice, ya nomás es ir multiplicando y sumando, multiplicando y sumando, multiplicando y sumando. ¿Ok? Observen ustedes el polinomio, que es otra de las cosas dramáticas. El polinomio tiene raíces en 1, en 2, en 3, hasta 20. Todos los enteros entre 1 y 20 son raíces de ese polinomio. Entonces, el ejercicio es hacer una tabla. Haga usted una tabla de este polinomio desde 0 hasta 20, con incrementos de 0.1 en 0.1. ¿Ok? Entonces, ustedes hagan su computadora, evalúan su polinomio y empiezan con el punto 0, evalúan con el punto 1, evalúan con el punto 2, evalúan, y así sucesivamente hasta llegar a 20.
Entonces, lo que obtienen es esto. En uno obtienen 1024, en dos obtienen menos 12.288 y va creciendo. Nada tiene que ver con las raíces del polinomio. Nada tiene que ver. ¿Se dan cuenta ustedes lo dramático que es este problema? O sea, de saber que ahí están las raíces, a no encontrar ni siquiera una cercanía con las raíces. O sea, ni siquiera ninguno de esos valores es menor que 1. Todos esos valores están arriba de los miles. Arriba de los miles. Entonces, y eso que no imprimo del 11 al 20, que también es muy dramático. Pero vean ustedes lo dramático que es evaluar un polinomio si no se hace apropiadamente. ¿Ok? Vean ustedes la gráfica del polinomio. ¿Cómo está el polinomio? ¿Cómo está el polinomio? Cómo al inicio crece mucho. Al polinomio crece mucho, ahí empieza la raíz, ahí está la raíz 1, la raíz 2, la raíz 3. Es el polinomio. Es el polinomio. Entonces, regresando aquí al problema, ¿qué podríamos decir? Hijo de su mecha, ahora sí nos la pusieron difícil. ¿Es el problema o es el método? Y entonces, este es un dilema que la gente que hace numérico o que le interesa lo numérico tiene que ser capaz de resolver. Es decir, el problema en sí mismo es mal condicionado o estoy usando un método bastante malo para evaluar. Es decir, un método no estable. ¿Ok? Entonces, como sé que ustedes son bien entrones, pues les dejo ese problema que ustedes lo decidan. A ver quién es el responsable, si es el algoritmo o si es el problema o si son los dos, ¿verdad? Esta es la puerta de entrada a muchos problemas interesantes de polinomios, de evaluación de polinomios. Es un problema muy interesante. Ok, entonces, me gustaría, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La gente, número, me equivoqué de la serie. Bueno, lo que ha hecho mucha gente y lo que es deseable tener es que si yo tengo un problema, como que hubiera un número que me dijera, oye, ese número es muy grande y cuando es grande el problema es mal condicionado. Y que cuando sea chiquito me diga, el problema está a todo dar, ese problema es bien condicionado. Entonces, la gente lo que ha hecho es desarrollar la teoría de la condición. Y la idea es asociar números a problemas reales. Por ejemplo, para evaluar una función, el problema de evaluar una función, yo quiero conocer cuál es la diferencia relativa. Bueno, realmente quiero conocer en valor absoluto, pero quiero conocer la diferencia entre f de x y f de x asterisco menos f de x entre f de x. Eso en valor absoluto se llama error relativo. O sea, ¿cuándo cambió mi función al evaluarla en puntos cercanos? Relativa al valor de la función. Relativo al valor de la función. Bien, pues lo que hago es multiplicar y dividir por cosas, multiplico y divido por x asterisco menos x, y multiplico y divido entre x. Y entonces, la expresión f de x menos f de x asterisco menos f de x menos x asterisco, se parece mucho a la derivada de f de x, es una aproximación a la derivada. De manera que el error relativo
de evaluar la función es igual al lado derecho, al lado derecho. El lado derecho lo voy a ver así: x menos x asterisco entre el valor absoluto de x. Eso es el error que cometimos en los datos, ¿sí? El delta que estamos hablando ahí, es el error que estamos cometiendo en los datos, relativamente. O sea, del lado izquierdo tenemos el valor el error relativo en la función, y del lado derecho tenemos el error relativo en los datos. Y lo que tenemos en medio, que es f' de x entre f de x, eso es el factor de magnificación del error. Y eso es lo que la gente ha llamado o llama número de condición, ¿sí? Eso se llama el número de condición de evaluar la función f en el punto x. Esta se conoce como el número de condición del problema de evaluar una función. La expresión que está hasta abajo es la expresión típica que uno va a encontrar en diferentes problemas. Yo tengo del lado derecho a lo que quiero saber cuánto error relativo hay. Error relativo. Y del lado derecho, el error relativo en mis datos. Y K de f de x es el factor de magnificación. Es la lupa con la que me va a aumentar el error. Vean ustedes que si K de f es grande, pues el factor de magnificación es grande. Si K es menor que 1, pues estamos a todo dar. Y si K, pues no es grande, pero no tanto, pues puede ser que el problema lo podamos resolver con la computadora sin mucho problema. El problema es cuando K es muy grande, ¿verdad? Bueno, simplemente para que tengan una idea de cómo está este número de condición, me di a la tarea de graficar ese número de condición para el problema que estamos tratando. Y este sería el número de condición. Observen ustedes que en todas las raíces empieza a empeorar el condicionamiento. En cada número entero empieza a empeorar el condicionamiento. O sea que el problema es muy mal condicionado exactamente en las raíces. Es muy mal condicionado en las raíces. Entonces, esto me dice que el problema de entrada es mal condicionado. O sea que el problema por naturaleza es muy difícil de resolver, ¿tá? Entonces, el problema, si es el método o el problema, todavía sigue siendo vigente. Porque, pues, afortunadamente, en muchas situaciones, yo puedo cambiar de problema y puedo hablar de un problema equivalente. En polinomios, ¿qué sería un problema equivalente? Ahorita vamos a ver si me pueden contestar esa pregunta. Bueno, entonces, esa es la primera parte de hoy. La primera parte, me gustaría que si tienen preguntas me las hagan llegar porque para continuar. Si no, para continuar. Profesor, hay unas preguntas en Discord, no sé si quiere checarlas ahí. Ah, sí, ¿eso cómo le hago? Me meto a Discord. Ah, ok. Sí, son esas. Híjole. Qué interesante, o sea, están muy interesantes. A ver, dice, ¿puede haber un algoritmo numérico estable para un problema mal condicionado? La respuesta es sí. Y eso es lo que regularmente uno hace. O sea, yo tengo un problema. El problema es mal condicionado. O sea, no puedo pedir, vamos a suponer, resolver un sistema lineal que todos están familiarizados. Hay sistemas lineales
en el cual un sistema de 8 por 8 no tiene ningún dígito significativo de la solución exacta. ¿Sí? Si ustedes toman como matriz la matriz de Vandermonde o como matriz la matriz de Hilbert, que ya hemos comentado, no obtendrían ustedes ningún dígito de precisión. Ah, caray. Entonces, si no obtengo ningún dígito de precisión, el problema es muy mal condicionado. Muy bien. Entonces, tengo dos alternativas. Una es usar un algoritmo estable. Y no está nada fácil. Nada fácil encontrar un algoritmo estable. Es un trabajo muy difícil. Porque fíjense lo que estoy diciendo. Estable quiere decir que si yo le pongo un problema y lo perturbo tantito, me va a dar una solución razonablemente buena. ¿Pero qué problema? Pues es cualquier problema. Entonces, demostrar que un algoritmo es bueno para cualquier problema es muy difícil de resolver. ¿Sí? Muy difícil. Pero lo que uno puede aspirar, a lo que mejor uno puede aspirar es lo que está preguntando su compañero. Tener un algoritmo estable con un problema mal condicionado. ¿Qué quiere decir? Que la solución exacta del problema perturbado y la solución numérica van a estar muy cercanas, muy cercanas, posiblemente alejados del problema real, pero muy cercanas. Les voy a dar un ejemplo que ustedes van a manejar dentro de poco, o muchos ya lo conocen. Es el problema de resolver un sistema lineal. AX es igual con B. Seguramente muchos ya llevaron álgebra lineal y ya se sienten bien sencillos porque ya saben resolver un sistema. Ninguno de los métodos que se conocen en la actualidad es un algoritmo estable. Fíjense cuántos años han transcurrido desde que se resolvió el primer sistema lineal, desde las épocas de Gauss hasta la fecha. No existe un algoritmo estable para cualquier sistema lineal. Lo único que existe es lo que se llama prácticamente estable. La factorización LU con pivoteo parcial es un método prácticamente estable. ¿Qué quiere decir prácticamente estable? Que los miles de millones de gentes que han usado una rutina para resolver AX es igual con B, AX es igual con B, no han encontrado nunca un problema con el algoritmo que les dé una diferencia muy grande con el problema exacto perturbado. ¿Okay? Bueno, esa es una pregunta. Inclusive aquí puede irse uno más y rascar más, porque hay muchas cosas, porque vamos a suponer que llega un muchacho del ESIME, porque es frecuente que nos lleguen, y me dice: ay, profesor, no puedo resolver tal problema, tal sistemita de 5x5, mírenlo. Y hay estudiantes que se ponen a hacer el programa y no encuentran la solución, y están desesperados porque ellos dicen que su algoritmo está bien. Pues sí, pero el problema es que el sistema es muy mal condicionado, y entonces, por más algoritmo que le pongas, por más algoritmo bueno que le pongas, nunca vas a obtener una buena aproximación. ¿Sí? En análisis numérico hay, por ejemplo, para sistemas lineales, sí hay procedimientos para hacer lo más estable que se pueda el método, pero hay que pagar un costo, que es el tiempo de ejecución. Bien, otra pregunta: ¿cómo se calcula el número de condición para las raíces? ¿Es que f de x? No, la pregunta que haces tiene mucho sentido, y es un problema es un problema de variable compleja, y tengo referencias y te puedo comentar más o menos cómo va la solución del problema, pero no estamos tratando
ese problema aquí. Aquí el problema es evaluar una función y queremos encontrar el número de condición de evaluar una función. Esto que tú comentas es muy interesante porque eso hasta los propios textos a veces se confunden. ¿Verdad? Confunden el número de condición de un problema con otro número de condición de un problema muy cercano. Y aquí creo que es aquí creo que es lo que está pasando. Aquí el número de condiciones es el problema de evaluación, no el problema de encontrar raíces, que también existe mucha literatura. Existe mucha literatura. Bueno, no sé si hay más preguntas o le continúo. Profesor, ¿el método QR es inestable? El método QR, bueno, el método QR es que depende a quién se... Okay. Aquí es otro problema, cada cosa que comentas es una área de trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué ha estado sucediendo? No sé si a ustedes les parezca extraño, pero para un mismo problema existen muchos algoritmos, muchos métodos. A ver, ¿cómo está eso que para resolver un sistema lineal hay QR, LU, factorización, factorización? ¿Cómo es que hay tantos métodos? ¿Por qué no solamente un método? Porque la gente se ha dedicado a demostrar que ciertos algoritmos numéricos son estables para cierto conjunto de problemas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el análisis numérico, yo estudio métodos y me interesa demostrar que ese método es estable. Del problema casi no puedo hacer nada. Por el problema no puedo hacer casi nada. Pero por el método numérico a lo mejor sí puedo hacer muchas cosas. Por el método numérico puedo mejorarlo para que resuelva bien el problema que están trabajando. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es que esos resultados que puse en la tabla, los van a tener que mejorar mucho, pues para que pase la tarea. ¿Sí? Sí, este es otro problema. Entonces, bueno, si quiero modificar el problema, tengo que pensarle un poco más, porque inclusive es un problema medio filosófico. O sea, tengo que evaluar una función. En este caso es un polinomio. ¿Qué puedo hacer para que el problema sea mejor condicionado? ¿Qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre qué pueden hacer? Lo que se puede hacer es escribir el polinomio en otra representación. Si escriben el polinomio en otra representación, por ejemplo, usando polinomios ortogonales, este problema casi desaparece el problema. Entonces, quiere decir que la representación que estamos usando de suma de potencias, numéricamente, es de las peores representaciones que existen numéricamente. En análisis numérico, las series de potencias solamente se utilizan para demostrar cosas. Para calcular cosas no se usan, porque son muy mal condicionadas. Sí, pero no, sí, y aquí voy a hacer otra pregunta. Dice, me refiero al problema de evaluar el polinomio. Sí, pero usted va a evaluar, no va a obtener las raíces. Va a evaluar, no va a obtener raíces. Si usted va a obtener las raíces, ese es otro problema. O sea, si yo le doy el polinomio en potencias y le digo, encuéntreme las raíces, ese es otro problema y aparecen otros problemas, otros números de condición muy diferentes. Aparecen otro número de condición muy diferente. Ok, bueno, voy a continuar si no hay una pregunta más. Bueno.
Bueno, voy a continuar. Bueno, entonces, continúo. Bueno, entonces ahora me toca hablar de la aritmética de punto flotante. ¿Verdad? Todos lo usamos diariamente, todos estamos muy familiarizados con la aritmética de punto flotante, pero pocos la sabemos usar con cuidado, porque hay que usarla de manera muy apropiada para que no haya problemas. No sé si se acuerdan ustedes de esta nave que lanzaron de Estados Unidos y estando en el aire explotó. Fue un error de cálculo numérico, fue un error de la aritmética de punto flotante. Fue un error de la aritmética. Ajá. Uno de los procesadores que vendía Intel tenía un error. Y eso fue la causa de que se cayera la nave esa. Bien, entonces, primero, la aritmética está en la base de todo cálculo numérico que quieran hacer ustedes. En todo cálculo numérico, utilizando los teléfonos, calculadoras, computadoras, lo que ustedes quieran, ahí está la base. El rango de la aritmética de punto flotante es finito y el número de puntos flotantes en ese rango es finito. ¿Qué quiere decir? Que el número de puntos flotantes va a ser un número finito. Vamos a representar ahí números reales, queremos representar números reales, racionales, lo que sea, pero solamente hay un número finito de números, no hay más números. Son todos los números que hay. Los números de punto flotante no están uniformemente espaciados. Órale. El número más chiquito, que está cercano a cero positivo, y los que siguen son muy parecidos, o sea, en espaciamiento. Pero la potencia que sigue ya no es, y la potencia que sigue ya no es, van creciendo exponencialmente la separación entre los números de punto flotante, como vamos a ver a continuación. La aritmética de punto flotante no es exacta y además no cumple. Esa es otra cosa dramática que también causa muchos problemas a los estudiantes. No cumple las reglas de aritméticas conocidas. Por ejemplo, yo quiero sumar A más B más C. Matemáticamente es lo mismo sumar A más B más C que B más C y después A, o como quieran. Aquí no es lo mismo sumar A más B y después le sumo C, que sumar B más C y después le sumo A. No es lo mismo de plano. En general puede no ser lo mismo. El desarrollo científico en aritméticas de punto flotante ha evolucionado impresionantemente. En los 60s, todavía en los 70s, no se imaginan lo que era aspirar a hacer cómputo científico. Había que resolver el siguiente problema. Yo ya hice mi aplicación, se la mando a mi cuate que trabaja en Pemex y resulta que Pemex llega, la instalan, la corren y no funciona. O bien no funcionaba o no funcionaba. Híjole, pues se la mandan y ¿qué hacen aquí? Pues si aquí sí funciona y allá no funciona, pues algo pasa. ¿Qué sucedía? Que la aritmética de punto flotante que se usaba aquí en el Politécnico era muy diferente a la aritmética que utilizaban en Pemex. Y entonces no jalaban los programas. Y los programas comerciales, pues que eran muy buenos, que costaban mucho dinero, traían antes de realizar cualquier cálculo, traían comentarios de qué líneas cambiar del código si usaban tal o cual computadora. Entonces habría que, primero, como crear tu programa muy particular, modificar ese programa que te vendieron, lo corriges, y ahora sí,
ya te corre bien el programa de tu cuate, pero menos no. Es decir, si yo mandaba un programa a otro lugar, puede ser que no funcionara exactamente igual. Actualmente, pues ya podemos estar muy felices, yo estoy muy feliz porque ya hay un estándar. ¿Qué quiere decir un estándar? Que ya hay reglas para hacer la aritmética, para hacer el hardware de la aritmética. Ya hay cómo se hace la suma, cómo se hace el producto, cómo se hace la división. Y entonces, actualmente, yo no conozco ninguna computadora que no tenga instalado este estándar. Puede ser que tengan mucho más que el estándar, pero al menos tienen el estándar. De manera que si ustedes hacen un programa, les va a jalar exactamente igual en Pemex, siempre y cuando lo corran en la aritmética de punto flotante estándar. ¿Ah? Bien, el estándar solamente permite manejar números simples, otra vez números en la E, números de simple precisión y de doble precisión. ¿Verdad? El estándar tiene diferentes tipos de redondeo y también maneja excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé si ustedes han hecho un programa que tiene un error. Dividió por 0 y automáticamente se acaba el programa. O sea, termina el programa y hay que revisarlo. O se sale del rango. Otra vez se para y se acabó. ¿Verdad? Actualmente ya no. Actualmente la aritmética de punto flotante, el estándar, maneja excepciones y indica que ocurrió una excepción y ustedes le pueden decir, pues sigue trabajando para ver dónde tienes otra falla, ¿verdad? Y les toma valores sobreentendidos y continúa trabajando. ¿Verdad? Bueno, y yo creo que la parte práctica de la aritmética es evitar ciertas operaciones que producen mucho error. Operaciones que producen mucho error, no las hagan porque van a aumentar la no estabilidad del método numérico, ¿verdad? Es decir, hay reglas en análisis numérico que uno debe de respetar para que no genere uno muchos errores numéricamente. Bien, entonces, una aritmética de punto flotante consta de los siguientes, es el siguiente conjunto de números reales. Es un signo más menos 0.1, D1, D2, Dm por 10 o por beta la E. D1 es diferente de 0. Di es cualquier número entre 0 y beta. D1 es diferente de 0. Y siempre tiene un exponente mínimo y un exponente máximo, ¿verdad? La aritmética de punto flotante está representada por 4 parámetros. La base, m que es la mantisa, la longitud de la mantisa, e mínimo el exponente mínimo y e máximo el exponente máximo. ¿Ok? Observen ustedes que m es el número de dígitos que hay a la derecha del punto decimal. Y siempre estamos pidiendo que D1 sea diferente de 0 para que estén normalizados. Es decir, use lo más que se pueda de esas m posiciones que tengo reservadas para el número. Bueno, y sus reglas de operación, por supuesto, y tiene reglas de operación. Entonces, a través de la historia, pues la gente ha hecho máquinas en base 2, máquinas en base 8, máquinas en base 10, en base 16, en base 60, en fin, las compañías han hecho todo tipo de aritmética, han usado muy diversas bases para hacer la aritmética. M es la longitud de la mantisa o la longitud de la mantisa. También muchas empresas, cada computadora que ustedes conocen, sea una
una Cray, una Burroughs, lo que sea, cada una tiene su M, su beta, su M, su exponente mínimo y su exponente máximo. ¿Verdad? Entonces, así de simples son los números de punto flotante. ¿Verdad? Es un signo, o sea, punto, decimal 1, decimal 2, decimal M. El decimal 1 es diferente de 0 y todos los decimales están entre 0. Nomás, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es menor o igual que beta, es menor que beta, perdón, es menor que beta. Ajá, es menor que beta. Ok. Sí, si no en binario sería de 0 a 2, pero aquí está de 0 a 1. Ok. Entonces, vamos a considerar un ejemplo. Aquí, en este ejemplo, se encuentran todos los problemas que vamos a dar de la aritmética IEEE. Vamos a considerar una aritmética de punto flotante que tiene base 10, que tiene una longitud de mantisa de 3, que tiene un E mínimo de -3 y un E máximo de 3. ¿Ok? Entonces, yo escribo en la primera columna el exponente más chiquito, que es 10 a la -3. Bueno, entonces escribo en esa columna todos los números consecutivos con el mismo exponente, 0.100 por 10 a la -3, 0.200 por 10 a la -3 y 0.999 por 10 a la -3. Fíjense, primero de aquí es obvio que el número más pequeño a 0 es el 0.1 por 10 a la -3. Es el número más cercano. Y después, los números que siguen en la misma columna 1, consecutivos, están uniformemente espaciados. O sea, todos los números que están sobre la columna están uniformemente espaciados. Sí, nomás cambian de uno al siguiente, de uno al siguiente, de uno al siguiente. Sin embargo, cuando pasan de la columna 1 a la columna 2 y hago lo mismo exactamente, la diferencia entre este número y este número es 10 veces. Sí, porque ahora es 0.1 por 10 a la -3 y ahora es 0.1 por 10 a la -2. Este es 10 veces más que 100 veces más que la primera columna. 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Y 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces. Entonces se dan cuenta ustedes que conforme el exponente va creciendo el exponente, la separación entre los números de punto flotante se va haciendo muy grande. O sea, va creciendo de 10 en 10. Si la separación entre los flotantes de la misma columna es uniforme, la separación entre los flotantes del mismo renglón y columnas consecutivas es 10 veces. 0.00 por 10 a la -3 es el número flotante positivo más cercano a 0 y este es el número de punto flotante más grande. O sea que en esta aritmética el rango de los números de punto flotante va a estar entre este número y su negativo. Y es todos los números de punto flotante que existen en esta aritmética. Bueno, entonces vamos a ver las operaciones que ahí se realizan. La primera operación que se realiza es la que hacemos muy frecuentemente, más bien siempre. Yo quiero meter un número a la computadora. Entonces yo quiero meter pi a la computadora. Obviamente que dentro de la computadora ya no es pi, sino ahora es 3.314 por 10 a la 1. Ya no es pi, ya no es pi. Acuérdense que hablábamos de las perturbaciones. Simplemente la propia aritmética de punto flotante ya mete por sí sola perturbaciones. Ahora, 1/3.
pues va a ser punto 33 por 10 a la 0. ¿Sí? Ya no es un tercio. Y 12.66 entra como punto 127 por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se aproximó el punto 66 pues al siguiente dígito. Ahora, entonces primero, los números que entran a la computadora no son exactos, salvo raras excepciones, pero no son exactos. Entonces debo de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo meto los números a la computadora. También uno es muy descuidado al meter números a la computadora, porque uno dice, pues pi, y uno no se asegura que la versión de pi que está usando es la adecuada. Muchos lenguajes de programación inclusive ya tienen por ahí la constante pi y uno la puede utilizar. Esa es mejor idea que utilizar uno su propia constante pi. Bueno, entonces, ¿qué hace uno cuando suma? Pues desde la secundaria o primaria nos enseñaron que para sumar dos cantidades en notación científica hay que empatar el exponente. Si no se empata el exponente, no se pueden sumar. Aquí vamos a suponer que se empata el exponente más chico al exponente más grande. Entonces, punto 333 por 10 a la 3 por punto 758 por 10 a la 3 me da la cantidad de punto 0.950, pero por 10 a la 4. Eso ya no lo puedo representar en la computadora. Entonces, eso se conoce como sobreflujo. Entonces, ocurre un sobreflujo cuando me salgo del rango de los números. Ahora sumo punto 567 por 10 al cuadrado más 0.200 por 10 a la menos 2. ¿Y qué obtengo? Obtengo el primer sumando. El segundo sumando ni contó. Y aquí está uno de los principales fenómenos de la aritmética de punto flotante. Si yo sumo cantidades grandes con cantidades pequeñas, la suma no afecta al número grande. Y el resultado final va a ser el sumando más grande. Entonces, esa va a ser una regla. Tratar de no sumar números muy grandes con números muy pequeños. Si yo sumo un número grande con muchos pequeñines, con muchos pequeños, puede ser que la suma, si no lo hago bien, me dé el número más grande. Y si lo hago bien, por ejemplo, sumo primero los pequeñines y después lo sumo con el número grande, a lo mejor me da un mejor resultado. Ok. Y el tercer ejemplo, 0.100 por 10 a la 1 más 0.1 por 10 a la menos 1, pues ya afecta, ya tiene un efecto. Este número, fíjense ustedes, estos ejemplos están pensados para que vean diferentes problemáticas. Por ejemplo, en la última, vean ustedes que ese número 0.1 por 10 a la menos 1, ese número, ¿qué estoy sumando? Fíjense, estoy sumando un 1. El número 1. Sí, porque el número 0.1 por 10 a la 1 es el 1. Le estoy sumando algo tal que me da un valor mayor que 1. ¿Están de acuerdo? Pero no existe ningún flotante, ningún número de punto flotante menor que esa cantidad, menor que este número. Este número, lo vamos a ver a continuación, se define como el épsilon de la aritmética. El épsilon de la aritmética. ¿Sí? Entonces, este numerito es el menor número positivo, tal que 1 más ese número positivo me dé algo mayor que 1. Bueno, ahora vamos con la resta. Esta resta
Esta resta también es importante, muy importante esta resta. 6.658 por 10 a la 2 menos 0.57 por 10 a la 2. ¿Qué sucede? Que los números son muy parecidos los números. Y al ser muy parecidos los números, al hacerse la resta, pues van a desaparecer todos los números, excepto los que están hasta la cola, los que están hasta el final. Y en muchas ocasiones los números que están hasta el final son los números que traen mayor error. Entonces, el restar dos números muy parecidos es una cosa muy peligrosa, pero más peligroso es hacer una resta y multiplicarla por un número muy grande. Eso en la literatura se llama cancelación catastrófica. Entonces, evitar cancelación catastrófica, restar dos cantidades muy parecidas y multiplicarlas por una cantidad muy grande. Eso sí, causa mucho problema. Aquí, el segundo ejemplo, ese ejemplo, lo que hago es restar cosas muy pequeñas, restarle una cosa pequeña a otra cosa pequeña, de manera que se sale de la aritmética. Pues eso es un bajo flujo. Y el producto es de las operaciones, el producto de la división es de las operaciones que se realizan lo mejor, o sea, se realizan de la mejor manera en las computadoras. Insisto, producto y división. ¿Por qué? Porque utilizan registros de doble longitud. Es decir, si tengo una mantisa de longitud m, utilizan registros de 2m para hacer la multiplicación y después redondean al número para dejarlo con m dígitos. Aquí muestro tres ejemplos. El último ejemplo tiene que ver con un bajo flujo. Multipliqué una cosa pequeña por otra cosa muy pequeña y eso da un bajo flujo. La división flotante es similar al producto. No se imaginan ustedes qué tanto ha mejorado la aritmética. Es muy buena actualmente la aritmética. Aquí está la definición de epsilon. O sea, es el mínimo número de punto flotante, tal que 1 más x es mayor que 1. Y ya habíamos dicho que era 0.1 por 10 a la menos 1. ¿Okay? Bien, entonces, esta es la aritmética, una aritmética de juguete, pero donde se presentan todas las problemáticas de las aritméticas de punto flotante. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir a la aritmética real. A la aritmética, falta echarle el resumen. Operaciones de punto flotante peligrosas, que muchos seguramente ustedes la hacen, pero no se han dado cuenta. Sumar cantidades grandes con pequeñas no es un buen negocio. Asociar incorrectamente. No es lo mismo sumar 1 más A1 más A2 más AN que sumar 1 más A1 más A2 más A3 más AN. Son cosas diferentes. Evitar a toda costa cancelación catastrófica, porque si la usan, puede ser que les genere mucho error. El siguiente comentario es el que más utilizamos nosotros y cometemos errores. Cuando hacemos una gráfica decimos, sea x es igual con 0. Grafícame el punto. Y al final digo, x es igual a x más un dx. Y repite. Y al final x más dx. Y repite. Y ahí se la van pasando. Eso es muy mala idea porque me genera mucho error numérico. Entonces, más bien, no es lo mismo sumar a veces n que multiplicar n por a. No es lo mismo. Regularmente, más bien, siempre da mejor aproximación el producto que la suma
que la suma repetida. Que la suma repetida. No verificar el sobre o el bajo flujo también. Esa es otra cosa que uno tiene que tener cuidado. Hay veces que uno se pone a programar y no se fija que que su programa puede salirse de la aritmética y tiene que ver con algo importante. Híjole, ya crearon un problema en un banco, un problema en una empresa, porque no supieron checar el sobre o el bajo flujo. Bueno, ahora sí, la aritmética. IEEE 754. Esa aritmética sigue siendo vigente. Hay actualizaciones de la primera que se hicieron. Cada vez es más robusta. O sea, emplea base 2. ¿Sí? La mantisa tiene longitud 24 de 24 bits. El exponente menos 126. La E máxima de 127 y el epsilon es 1.2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahora, bueno, esta representación es un poquito diferente a la anterior, por problemas problemas de eficiencia. Se requiere hacer muy eficiente la aritmética. En lugar de representar 0.D1, D2, D3, D23, se representa 1.D1, D2 a 23. Por eso digo que es de 24 bits, porque siempre se sobreentiende que hay un 1 del lado izquierdo del punto. Siempre se sobreentiende que hay un 1 del lado izquierdo del punto. Entonces, por eso digo de 24. Entonces, la precisión simple son 24 bits de mantisa, el E mínimo menos 126, el E máximo 127 y el epsilon 10 a la menos 7. O sea que el número de dígitos de precisión que pueden esperar a lo más son 7 en esta precisión. En precisión doble, esta utiliza 32 bits. La precisión doble utiliza 52 bits más el bit, más el dígito siempre que está a la izquierda son 53. Y ahí está el exponente mínimo en 2022, el exponente máximo 2023, y más o menos le recupera 16 dígitos. ¿Ok? Y además tiene manejo de excepciones. Esta diapositiva, no se imaginan cuánto la gente discutió, analizó para llegar a estos valores. Porque, pues, obviamente que beta es muy importante, beta es muy importante, pero M y los exponentes son importantísimos. ¿Verdad? Si yo dejo que el exponente sea muy grande, pues voy a dejar unos huecos enormes. ¿Verdad? Pero si yo dejo un E mínimo muy chiquito, pues voy a permitir números muy pequeños. Voy a permitir números muy pequeños, que está bien, pero no voy a también a permitir números muy grandes y entonces me va a dejar muchos huecos. Claro, ustedes pueden decir, bueno, y si yo tengo una aplicación de astronomía donde se manejan cantidades astronómicas que son mucho más grandes que estos, pues tendrás que escalar tus datos porque así no funciona. ¿Sí? Y en precisión doble, pues es mucho más grande el rango, es mucho más grande, y esos son los valores que se tienen. Dejen resumir esto en una tabla, un acetato en blanco, quizá. Entonces el formato, E mínimo, menos 126, 127, el número más pequeño positivo es 1.2 por 10 a la menos 38. El número más grande es 3.4 por 10 a la 38. En doble, el número más pequeño es 2.2 por 10 a la menos 38. Y el número más grande es 1.8 por 10 a la 308. Y el epsilon de la máquina, el epsilon
es 1.2 por 10 a la menos 7 y 2.2 por 10 a la 16. A la menos 16. ¿Okay? Entonces, eso es la aritmética de punto flotante. En el estado actual, la operación suma y producto se ejecutan prácticamente en el mismo tiempo. Es impresionante este punto, es impresionante. O sea, yo sé algo de hardware y en crear lo que sí es dificilísimo lograr que un producto de dos números que tarde más o menos el mismo tiempo que una suma de dos números. Quiere decir que la aritmética está muy bien desarrollada desde el punto de vista del hardware. Toda la aritmética en sus computadoras portátiles, en las de escritorio y la mayoría hacen aritmética en 80 bits, porque los registros de sus computadoras son de 80 bits. Entonces, toda la aritmética de punto flotante que estamos hablando, todo se hace en 80 bits y se redondea a 64 bits. A 64 bits. Desafortunadamente, no tenemos acceso a esa aritmética. O sea, no puedo decir, yo quiero trabajar en la aritmética de 80 bits, no puedo sacar esos registros del procesador. Y el modelo para estudiar, o sea, el modelo para analizar la aritmética de punto flotante, que también es otra cosa interesante, es lo siguiente. Fíjense ustedes. Van ustedes a resolver cosas numéricamente. Lo que sea, un integral, lo que sea. Y entonces, ustedes llegan a una solución. La pregunta, ¿cuánto de la solución es el error? O sea, ¿cuánto error tiene la solución? ¿Sí? A mí me gustaría, o más bien, toda la gente que hace análisis numérico le gustaría, porque ese es un sueño guajiro, gustaría que me diera la solución exacta, o sea, obtener numéricamente la solución exacta, y que entonces el error que tenga es el error de aproximar ese número de manera flotante. ¿Sí? No sé si me explico. Es decir, yo tengo que mi resultado es 1000, pero puede ser que ese 1000, 10 sean de error. Entonces, 990 es la solución exacta. Bueno, yo quisiera que me diera 990 más el error debido a la representación de 990 en la computadora. Esa sería una cosa fabulosa. Las únicas operaciones que hacen eso son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la raíz cuadrada. O sea, que X más la operación, o sea, operándolo de punto flotante es igual que operarlo matemáticamente en aritmética exacta y después flotarlo y después convertirlo a flotante. Es una cosa fabulosa la aritmética, o sea, la aritmética de punto flotante. Y el error relativo de la representación de un número de punto flotante es esta expresión, ¿verdad? Aquí lo puse relativo porque en absoluto, fíjense, si pasan del X para acá, para el lado derecho, lo pasan para acá, la diferencia entre los números de punto flotante va aumentando cada vez mayor porque dijimos que va creciendo exponencialmente. Bien, para avanzar, aquí les estoy mostrando cómo se guardan los números de punto flotante. O sea, ahí está en el centro, está 32 bits. 8 bits son para el exponente y 23 bits para la mantisa más el 1 que hay escondido aquí en el punto, ¿verdad? Estos son los 21, los 23 que hay para la mantisa, 8 para el exponente
y el signo. Ahí está el signo. ¿Ok? El exponente se guarda por cuestiones de facilidad para hacer cálculos, se guarda en complemento a 2. Es decir, yo tengo el exponente binario, le sumo 127 a todo exponente. Así lo guarda para saber cuáles son negativos y cuáles son positivos. Entonces, los exponentes se guardan exceso a 127. Y los números, pues se guardan tal como está diciendo aquí, punto B1, B1, punto B1, B2, etc. Aquí hay, lo de arriba es una excepción, que es la representación del número 0. Esa es la representación del número 0. ¿No? Es el único número, o sea, es una de las pocas excepciones que tiene. Sí, porque el 0 no cabe en ninguna de estas. El 0. La otra excepción es hasta acá abajo. ¿No? Si el exponente es 255, o sea que tiene puros unos, y B1 hasta B23 son 0, entonces si el signo es positivo es más infinito, y si el exponente es negativo es menos infinito. O sea que con esa forma, con ese número, están representando más menos infinito. Y si es diferente de 0, eso no es un número, o sea que le llaman no a number. ¿Ok? Entonces, esta es la representación interna de los números. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que cosa más, aquí se está representando el número 1, 2, 3, o sea, el 1, el 2, el 3, le sumo 127, ¿sí? Le sumo 127 y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo. Representación binaria de punto 1. La representación binaria de punto 1 es este numerito que está aquí. Punto 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Se repite, es periódico. En binario, el punto 1 es periódico, no es como en decimal, que tiene un número finito de cifras. Aquí en binario el punto 1 no es exacto. Por eso la tarea está en evaluar de punto 1 en punto 1, porque no es exacto. ¿Sí? Ok, normalizo ese número. Pues ya le puse un 0 punto, bla, 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 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y ahora lo veo en aritmética, es un número, lo pongo como un número de punto flotante. Ese número de punto flotante es positivo, entonces tiene un 0. Aquí, este número sería el número, tendría que recorrer la coma para acá, el punto para acá, para que sea en la forma de punto flotante y triple E. Entonces aquí cambiaría un menos 4. Entonces aquí en los primeros 8 está el menos 4 más 127. Esta es su representación en binario. Y después aquí puse nomás el punto para que sepan. Y después estos 23 dígitos es la representación del punto 1. Todos los demás que sobran de 23 se echan a la basura. Esta es la representación de un número de precisión simple. Ok. Bueno, también tenemos doble precisión. Es lo mismo, solamente que en lugar de ser hasta 50, hasta 23 es hasta 52, pero es exactamente lo mismo, la misma idea. Los números, las singularidades, los especiales. Bien, no sé si haya preguntas en la dinámica de punto flotante.
¿Preguntas? Vamos a ver, no han hecho ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ya todo esto es sencillo? A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿O no hay? No preguntas. Ok, bueno, entonces seguimos. Ya que estamos entonces en esto. Bueno, entonces vamos con esto terminamos aritmética de punto flotante y entramos a interpolación. Interpolación polinomial. ¿Sí? El problema matemático es el siguiente. Dado un conjunto de puntos en el plano, x, y, y desde 1 hasta n, dados n puntos, con x, y diferente de xj para y distinto de j, el problema de interpolación polinomial es encontrar un polinomio de grado menor que n que pase por todos los puntos dados. ¿Va? Ese es el problema de interpolación. ¿Va? Creo que es importante que lo vean con mucho cuidado porque en muchos cursos y en muchos libros no lo definen, o sea, no se preocupan en definirlo, pero aquí sí, es una x, y, y desde 1 hasta n con x, y diferente de j para y distinto de j. ¿Sí? Bueno, afortunadamente este problema tiene solución única. Tiene solución única. Y existen diferentes representaciones del mismo polinomio, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Un polinomio se puede representar de muchas maneras, se puede representar. Aquí vamos a ver solamente, si nos da tiempo, no vamos a ver esta representación. La representación de Lagrange, que es este polinomio que está en el centro, ¿sí? Este polinomio que está en el centro, que es x menos x1 por x menos x2 por x menos xn dividido. Fíjense que aquí me estoy saltando el xy. Aquí pongo xy menos x1, xy menos x2, xy menos xn. Este polinomio es de grado n-1. Es de grado, ¿por qué? Porque aunque son n puntos, no estoy usando el punto iésimo. Entonces, es de grado n-1. Y además tiene una propiedad impresionante, ¿tá? Que Li de xj es igual a delta ij. Esta es una propiedad que no comparten, más bien, que no comparte con otros polinomios. El que valga 1 en un punto y 0 en los demás puntos, no lo comparte con todo. De manera que el polinomio interpolante tiene una expresión sumamente simple. Miren la expresión de interpolación es impresionantemente simple. Y1, L1 de X, Y2, L2 de X, Yn, Ln de X. Supóngase que queremos evaluarlo en X2. Y1, L1 de X2 vale 0 por esta propiedad. Y2, L2 en X2 vale 1, entonces vale Y2. Y todos los demás valen 0. Entonces, de esa manera, tengo un polinomio que me aproxima. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a saltarnos esto. Ahí está el ejemplo. F de X es igual al seno de X. Y se consideran los siguientes puntos. Ya sabemos que entre 0 y pi, pues en 0 vale 0, en pi medias vale 1 y en pi vale 0, que es esta tablita. Los polinomios de Lagrange son estas. Ya son estos los polinomios de Lagrange. Se quita el primero, entonces me queda x menos pi sobre 2, x menos pi. Después resto 0 menos pi sobre 2, 0 menos pi. Como quedan dos negativos, ese positivo, y me queda este número. Este es L1, L2 y Lx. Y la interpolación, como todos son 0, o sea, como Y1 es 0, Y3 es 0, perdón, aquí es Y3, aquí me equivoqué, aquí es Y3, en este es Y3. Entonces nomás la Y2,
y el polinomio es menos 4x por x menos pi entre pi cuadrada. Entonces, el rojo es la solución exacta, que es el seno. La punteada con azul es el polinomio interpolante. Entonces, me da la impresión que aquí me paro porque ya son 5:56. No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas. ¿Por qué Y1 y Y3 eran 0? Por eso. Ve la forma de la solución. Y1, L1, Y2, L2, Y3, L3, ¿sí? Pero aquí la función vale y de 0, vale 0, y de pi medias vale 1, y de pi vale 0. Entonces, este es el Y1, Y2 y Y3. Entonces vale 0, 1, 0. Ok, gracias. De manera que tu polinomio interpolante te queda bien sencillo, nomás es este polinomio, multiplicarlo por Y2, que es 1, entonces Y2 que es 1, pues te queda este polinomio. Ok. Ok. Bueno, ¿más preguntas? ¿Están mareados o qué? Están escribiendo, entonces voy a esperar. En efecto, aquí pregunta, APF está complicado. O sea, no hay preguntas, APF está complicado. No solamente está complicado, hay miles de artículos relacionados con la aritmética de punto flotante. Miles de artículos. Porque hay gente que se ha dedicado, fíjense, se ha dedicado a problemas muy triviales, que para nosotros son triviales. Por ejemplo, sumar a 1 más a 2 más 3 más a n, ¿cuál es la mejor forma de sumarlos? O sea, ¿cuál es la forma de cometer menos error posible? ¿Sí? Y es un artículo y es un trabajo, ¿verdad? Yo les puedo dar una referencia que encontré que me parece maravillosa, que es la que yo doy en los cursos, que llevan a uno de la manita y está como para, pues, casi para nivel de prepa. A nivel de prepa tiene su complicación, pero es a nivel de prepa, y la aritmética ahí se ve muy bien, muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a artículos de aritmética de punto flotante, es teorema tras teorema tras teorema tras teorema, porque lo que están haciendo es demostrar propiedades de las aritméticas. O sea, esto que estamos nosotros estudiando y usando, pues se ve muy simple, pero tiene fundamentos muy pesados. Hay mucha gente trabajando en aritmética en varias partes del mundo. Dice otra pregunta, ¿en un polinomio de Lagrange entonces es fácil de evaluar siempre? Sí, es fácil de evaluar. Y es facilísimo de evaluar el polinomio de Lagrange. Es facilísimo de evaluar. La otra dice, profesor, el polinomio de Lagrange de un polinomio es el mismo polinomio. Dejen quitar esto de aquí. Es más, dice el profesor, el polinomio de Lagrange es un polinomio, es el mismo polinomio. Es más, sí. Sí, esas son las dudas existenciales que empiezan a aparecer. Sí, porque es como si yo dijera, aquí está el problema. Las piezas las voy a acomodar de manera diferente y es el mismo problema, mira, resuélvelo. Dices, pero el problema se ve muy diferente. Sí,
pero es el mismo problema. Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, tú puedes, inclusive se puede interpolar con serie de potencias. Se puede interpolar con serie de potencias. El problema es que el polinomio otra vez se hace muy inestable. Sí, se hace muy inestable, muy mal condicionado se hace el problema. Entonces, si tú planteas interpolación con polinomios de potencias, se puede, y es más fácil que con Lagrange, pero encuentras polinomios que son bastante mal condicionados. Sin embargo, si ese polinomio lo escribes como Lagrange, ya te queda bien. O sea que la representación, lo que uno nunca le ha parecido interesante, lo que nunca le ha parecido interesante ni se preocupa, que son las representaciones de polinomios, aquí es importantísima. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Un problema, tú le cambias de base, por ejemplo, le cambias de base, y es un problema que puede funcionarte muy bien. Es un problema que te puede funcionar muy bien. Claro, lo que pasa es que no se ve simple encontrar un problema equivalente. Aquí en polinomios no hay problema, simplemente es cambiar una base por otra. Pero en otros problemas que son mucho más difíciles, se ve muy complicado. Muy complicado. Sí, es el mismo problema. Sí, yo les mando la referencia. No sé, a ver, déjenme ver. Si se las pueden enviar ahorita mismo se las envío porque para que no se me olvide. Déjenme ver. Porque para que la tengan por ahí. Es muy bonito libro. Hizo una traducción la Sociedad Matemática Mexicana, y lo pueden encontrar en español, en la Sociedad Matemática Mexicana que está en la UNAM, no sé ahorita dónde los ven en el librito, pero en inglés está también muy sencillo, ok. Entonces aquí lo tengo ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta o ya? Ya se cansaron. Fue mucho que procesar. Sí, es que esto es el equivalente como 3 meses de un curso completo de análisis numérico. Ajá, es mucho trabajo. Pero yo creo que lo que pueden hacer es echar nada más a mis acetatos a ver si ahí está ya. Ahí está. Creo que ese ha sido de los pocos libros que he encontrado que son fáciles, que explican la aritmética de punto flotante razonablemente fácil. Todos los demás, híjole, están muy rudos. Están muy rudos. Está muy bonito. Sí, porque la gente que quiere hacer cosas numéricas tiene que aprender necesariamente algo de aritmética de punto flotante. Al menos las reglas para no cometer tanto error. Ok. Bueno, si no hay otra cosa, el próximo lunes es 2, ¿no? Bueno. Sí, es 2. Entonces, ¿qué? Vamos a tomar el día para ir a ver a nuestros muertitos o que se mueran solos. De hecho estaría bien
Por la semana de exámenes y todo eso. Órale. Bueno, Para órale. visitar el Entonces, panteón. para ir a pintar el panteón, sí, claro. Entonces, nos vemos este lunes en 8, del lunes que viene en 8. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Los veo muy callados con las tareas, ¿eh? Se me hace que los voy a estar reprobando ya, ¿eh? Está rudo. Hablando de lo de las tareas, ¿esas se van a calificar o ¡Claro! o sea, Sí, sí, pero claro. nos va a llegar la calificación. Claro. Ok, Todo aquí. Y la vamos a publicar en Face y vamos a publicarla en todas las páginas que no, existan, los que nos va saquen a 10. exponer ante la sociedad de lo mal que somos ajustando elipses. Ándale, puede ser eso. Lo bueno que son, quién sabe. A lo mejor descubres un método. ¿Qué tal si eres buena ajustando elipses? Maravilloso, ¿no? Pues yo digo que sí lo soy. Pues ahí está, demuéstralo. Pues Y vea yo mi no, tarea. pues envíamela. ¿Ya me la enviaste? Ya se la envié. Órale. Yo la veo con mucho gusto. Bueno, órale. Si no hay otra cosa, pues nos vemos dentro de 15 días. Sale. Profe, nos vemos. Gracias. Órale. Nos vemos. Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego.